Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema operaciones entre conjuntos. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo para verificar todas las operaciones que existen entre dos conjuntos. Tenemos que ciertas personas utilizan esta tarjeta Visa y otras personas utilizan la tarjeta Mastercard. Entonces, a la tarjeta Visa la denominamos como el conjunto V y a la tarjeta Mastercard con la letra M. Esto lo podemos representar primero en un diagrama de Venn para el primer conjunto V y para el segundo conjunto M. Entonces, la primera operación que vamos a revisar entre estos conjuntos va a ser la intersección. La intersección entre dos conjuntos que es igual al conjunto formado por los elementos comunes de los dos conjuntos. Entonces, vamos a graficar nuevamente el conjunto V y el conjunto M. Entonces, a los elementos del conjunto V les vamos a poner a la izquierda y del M a la derecha. Primero verifico los elementos que se repiten. En este caso se repite el 0, el 1, el 2 y el 3. Esos elementos los vamos a ubicar en el centro. Y los otros elementos que no se repiten solamente en el conjunto V, es decir, el 4, el 5 y el 6. Para el conjunto M sería el 7, el 8 y el 9. Entonces, la intersección de dos conjuntos justamente corresponde a los elementos que se repiten de los dos conjuntos y los tenemos representados aquí. Es decir, A intersección B van a ser los elementos 0, 1, 2 y 3. Y ya tenemos representada la intersección. Bien, ahora vamos con la unión de dos conjuntos. Nuevamente vamos a determinar la unión a través de los diagramas de Venn. Entonces, tengo el diagrama de Venn para el conjunto V y para el conjunto M. Los que se repiten en el centro era el 0, el 1, el 2 y el 3. A la izquierda estarían los que no se repiten, 4, 5 y 6. Y por el conjunto M, el 7, el 8 y el 9. Bueno, la unión de dos conjuntos se define por el conjunto que está formado por todos los elementos de A y B. Entonces, en este caso tenemos B unión M. La unión de estos dos conjuntos van a ser todos los elementos que conformen a estos dos conjuntos. Entonces tengo el 4, el 5, el 6, en el centro el 0, el 1, el 2, el 3 y a la derecha el 7, el 8 y el 9. Básicamente tomamos todos los elementos que conforman el conjunto. Luego tenemos la diferencia de dos conjuntos. Bien, vamos a graficar nuevamente en un diagrama de Venn para el conjunto V y para el conjunto M. Entonces, acá estaría el conjunto V y por acá estaría el conjunto M. Los que se repiten los vamos a poner en el centro. Estaba el 0, el 1, el 2 y el 3. A la izquierda sería el 4, el 5 y el 6. Y a la derecha tenemos el 7, el 8 y el 9. Ya, si yo quiero hallar la diferencia entre V menos M, primero la diferencia se define como el conjunto formado por los elementos del conjunto A que no corresponden al conjunto B. Es decir, tomo los elementos solamente del primer conjunto y le quito todos los elementos del segundo conjunto, incluso los que se repiten. Entonces, solamente me voy a tomar con los elementos del conjunto V, es decir, con estos elementos. Entonces tendría el 4, el 5 y el 6. Y allí estaría definido la diferencia entre V menos E. Bien, ahora vamos con la diferencia simétrica. Nuevamente necesito el diagrama de Venn para el conjunto V y para el conjunto M. Entonces, las que se repiten 0, 1, 2 y 3 en el centro. A la izquierda estaría el 4,
el 5 y el 6. Ya a la derecha estaría el 7, el 8 y el 9. Bien. La diferencia simétrica entre dos conjuntos se define por los elementos de la unión de A y B, pero les quito los elementos que estaban en la intersección. ¿A qué me refiero? Primero, la diferencia simétrica la denotamos con un triángulo pequeñito. Entonces, la diferencia simétrica entre V y M va a ser igual a los elementos. Tomo todos los que sean de la unión, es decir, tomo todos los elementos excepto los elementos que se intersecan, es decir, no les tomo en cuenta a estos elementos. Solamente tomaría el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y ya tengo la diferencia simétrica entre V y M. Y ahora tenemos finalmente el complemento. El complemento de un conjunto viene a ser los elementos que están por fuera de ese conjunto y que corresponden al universo. El complemento lo vamos a determinar con una coma en la parte superior o lo mismo que poner a complemento, una C pequeñita en la parte de arriba. Por ejemplo, si tengo este conjunto V que estaba formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y por fuera están los elementos 7, 8 y 9. Yo puedo decir que el complemento de V va a ser, en este caso, los elementos 7, 8 y 9. Solamente los elementos que estaban por fuera de ese conjunto. Bien, ya tendríamos todas las operaciones necesarias para este tema de conjuntos. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Gracias por su atención.